Bienvenidos a la nueva edición de la revista La Nueva Creación. Este número corresponde a enero y febrero de 2026. Esta revista es publicada bimensualmente y es una producción de cdmi.org y Christian Millennial Fellowship. Esta revista está dedicada al bienestar espiritual de la nueva creación de Dios en la tierra. En esta edición disfrutaremos de 12 artículos. Analizaremos preguntas sobre la resurrección en el día final. Veremos la importancia de la confianza en nuestro Padre y de nuestra unidad fraternal. Abordaremos las respuestas sobre el porqué de la existencia del mal. Tendremos una ventana histórica al orden apostólico del siglo I y qué lecciones aprendemos del relato de la Torre de Siloé. También una reflexión sobre nuestro deber ante el mundo. Y cómo permanecer con nuestro Padre Celestial es el camino para restaurar nuestra esperanza. A continuación, disfrutaremos del artículo número 1, que habla sobre la resurrección y tiene el título de Más frescos que un niño. Más fresco que un niño. Nos gustaría comenzar esta breve lección sobre la fase terrenal de la resurrección de los muertos, señalando algunas escrituras clave del Antiguo y Nuevo Testamento. A continuación, trataremos de comprender cualquier información que nuestro amoroso Padre Celestial nos proporcione sobre la condición física y mental de la humanidad cuando salga de la tumba. ¿Qué acontecimiento tan maravilloso será devolver la vida a cada persona? Qué gran Creador tenemos, cuyo poder, sabiduría y entendimiento lo harán posible, como leemos en el Salmo, capítulo 147, versículo 5. Surgen muchas preguntas. ¿Resucitarán tal como entraron en la tumba? ¿Serán jóvenes, ancianos o de mediana edad? ¿Qué pasará con las deformidades físicas o mentales que alguien haya tenido desde su nacimiento? ¿Y con quienes perdieron un brazo o una pierna en la guerra? Las preguntas parecen no tener fin. En la Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22, leemos: Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y más adelante, en el versículo 38, se nos dice que Dios da a cada persona un cuerpo como a Él le agrada. Este es un principio fundamental para entender el estado del ser humano en la resurrección. Nuestro Señor Jesús también habló de esto. En Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, llegará el momento en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán. ¡Qué Salvador y Redentor tenemos en nuestro amado Señor Jesús! Volviendo al Antiguo Testamento, como leemos en el Salmo capítulo 90, versículo 3, el ser humano vuelve al polvo mediante la muerte. Pero luego Dios dice: vuelvan hijos de los hombres. Y así, vuelven a la vida por medio del poder de la resurrección. La palabra de Dios nos muestra que cuando Él oculta su rostro, las personas se sienten inquietas y angustiadas, pero cuando su rostro brilla, llegan la bendición y la liberación. El Salmo, capítulo 104, versículo 29, nos recuerda que, cuando Dios oculta su rostro, la humanidad se turba. A causa de la desobediencia, se les quita el aliento de vida y mueren. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 20, aprendemos que todos van a un mismo lugar, todos provienen del polvo y todos vuelven al polvo. Pero la historia no termina ahí. Tenemos una promesa preciosa. Como leemos en el Salmo, capítulo 104, versículo 30, Dios enviará su Espíritu y la humanidad será creada de nuevo y la tierra será renovada. Quizás una de las descripciones más claras sobre la condición del ser humano al resucitar la encontramos en el libro de Job. Como leemos en Job, capítulo 33, versículos 24 y 25, Dios muestra misericordia y dice: líbralo de descender a la fosa, he hallado rescate para él. Su carne será más fresca que la de un niño,
volverá a los días de su juventud. La expresión más fresca transmite la idea de ser rejuvenecido, renovado, y juventud habla de vigor, vitalidad, fuerza. Luego, en el versículo 26, vemos que las personas oran a Dios, encuentran su favor, contemplan su rostro y se llenan de alegría. Por eso podemos concluir razonablemente que la humanidad saldrá de la tumba con buena salud y vitalidad, lista para avanzar hacia la perfección y la vida eterna. El profeta Isaías también describe este tiempo de manera hermosa. En Isaías, capítulo 35, versículos 5 al 10 leemos: Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos serán destapados. El cojo saltará como un ciervo, y la lengua del mudo cantará. Los redimidos del Señor volverán con cantos, con alegría eterna sobre sus cabezas. Hallarán gozo y alegría, y el dolor y el sufrimiento huirán. Qué interesante información sobre la resurrección. Ahora bien, ¿qué podemos decir de los matrimonios y parejas? Disfrutemos a continuación del artículo titulado Permaneciendo juntos con la ayuda de Dios, escrito por el hermano Jacinto Javier Baux. Permaneciendo juntos con la ayuda de Dios. 10 maneras de estrechar los lazos en el matrimonio. Las relaciones matrimoniales son delicadas y cada relación es diferente, moldeada por nuestras historias, personalidades y diferencias. Afortunadamente, las Escrituras ofrecen una sabiduría atemporal que se alinea maravillosamente con los principios de una buena consejería. Aquí hay 10 puntos prácticos, pero con base espiritual, que ayudan a las parejas a acercarse y permanecer juntos. 1. Aprender a manejar las diferencias con elegancia. Todas las parejas tienen desacuerdos, ya sea sobre cómo cargar el lavavajillas o cómo criar a los hijos. La clave no es evitar el conflicto, sino manejarlo bien, siendo flexibles, manteniendo el interés y siendo humildes. Esto nos permite seguir juntos, incluso cuando no estamos de acuerdo. Las parejas flexibles no tratan de demostrar que tienen razón. En cambio, buscan soluciones juntos, confiando en que la unidad es más importante que ganar. Efesios 4:2 dice: Sean completamente humildes y amables, sean pacientes, soportándose unos a otros con amor. Filipenses 2:4 nos dice: que cada uno no busque solo su propio interés, sino también el interés de los demás. Un matrimonio exitoso no requiere ganar todas las discusiones, pero sí requiere aprender a caminar juntos en el entendimiento. 2. Comuníquense abiertamente y respeten las opiniones del otro. Si tú y tu cónyuge tienen diferentes antecedentes espirituales o niveles de creencia, no eviten el tema, sino háblenlo. Las conversaciones honestas y amorosas sobre la fe son vitales. Compartan lo que creen y por qué lo creen, pero háganlo con gentileza y sin presionar a su pareja. Creen un espacio seguro donde cada uno pueda expresar sus convicciones sin temor a ser juzgado. Escuchar activamente, respetar y tener un deseo sincero de comprender son aspectos muy importantes. No es necesario estar de acuerdo en todos los puntos de la doctrina para amarse profundamente y honrar el camino de fe del otro. La Biblia nos anima a vivir juntos en paz y reverencia. Sí, incluso cuando las creencias difieren. Al hacerlo, pueden plantar semillas de gracia que Dios regará a su debido tiempo. Primera a los Corintios 7:16. ¿Cómo sabes, esposa, si salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes, esposo, si salvarás a tu esposa? Primera carta de Pedro 3, del 1 al 7. Esposas, de la misma manera, sométanse a sus propios maridos para que, si alguno de ellos no cree en la palabra, sea ganado sin palabras por la conducta de sus esposas.
Cuando vean la pureza y la reverencia de sus vidas, maridos, de la misma manera, sean considerados al vivir con sus esposas y trátelas con respeto. Efesios 5:22. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Honrar las creencias del otro no significa renunciar a las propias. Significa amar bien, escuchar bien y confiar en que Dios obrará en los corazones de ambos. 3. Túrnense. Escuchen antes de hablar. Puede parecer sencillo, pero muchas parejas olvidan cómo turnarse. Hablan al mismo tiempo, se apresuran o tratan de responder de inmediato para intentar ganar la conversación. Intenten hablar solo cuando estén tranquilos. Escuchen atentamente y parafraseen lo que dice su pareja. Pregúntenle si quieren compartir más. Puede que requiera práctica, pero es un cambio radical. Santiago 1:19 dice que todos sean rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Proverbios 18:13, si alguien responde antes de escuchar, es necio y vergonzoso. Turnarse no es infantil, es cristiano. 4. Valoren los sentimientos del otro por encima de los hechos. En el calor de una discusión, es tentador discutir sobre quién tiene la razón, pero a menudo los hechos no son el verdadero problema. A veces lo que más importa es nuestro corazón y nuestra mente es cómo nos sentimos. En lugar de debatir sobre los hechos, intente preguntarse, ¿qué siente mi cónyuge y por qué? Cuando se pasa del debate al diálogo, los muros se derrumban y los corazones se abren. Romanos 12:15 nos dice, alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Proverbios 15:1, una respuesta amable apacigua el enojo, pero una palabra dura despierta la ira. Los sentimientos importan. Mostrar empatía abre la puerta a la sanación y al crecimiento. 5. Practique el arte de la reconciliación. Las discusiones ocurren incluso en matrimonios saludables, pero lo que marca la diferencia es cómo nos reconciliamos y reconectamos después. Esa es una habilidad que vale la pena aprender. Tómate tu tiempo para descubrir cuál es la mejor forma de recuperarse para ti y tu pareja. Algunas personas necesitan espacio, otras se sienten mejor después de un abrazo o una sincera disculpa. Hablar de estas necesidades con anticipación crea seguridad emocional para cuando surja un conflicto. Efesios 4:26 nos dice, no se pongan a dormir mientras sigan enojados. Mateo 5:23 al 24, ve primero y reconcíliate con tu hermano o hermana. Pídale a Dios que le ayude a perdonar y a buscar la paz rápidamente. Es una disciplina espiritual, no solo una herramienta para las relaciones. 6. No dejes que el estrés te robe el amor. El estrés puede colarse en tu matrimonio como un ladrón. Si no manejas tu propio estrés, a menudo se extiende, haciéndote irascible, distante o abrumado. Intenta hacer una lista de tus factores estresantes con tu cónyuge. ¿Qué puedes dejar ir? ¿Qué puedes prevenir con una mejor planificación? ¿Y qué es lo que simplemente tienes que soportar con gracia? Primera carta de Pedro 5:7 dice, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo les daré descanso. Un corazón tranquilo se convierte en un terreno fértil para el amor, la paciencia y la bondad en tu hogar. 7. Sea intencional, no pasivo en las decisiones sobre la relación. Muchas parejas se deslizan hacia decisiones importantes sobre la intimidad, las finanzas o dónde vivir sin hablarlo. Pero deslizarse no es lo mismo que decidir.
Usted y su cónyuge siempre pueden optar por ser más reflexivos e intencionales, sin importar cuánto tiempo lleven juntos. Proverbios 21:5 nos dice, los planes de los diligentes conducen sin duda a la abundancia. Proverbios 16:3, encomienda al Señor todo lo que hagas, y Él afirmará tus planes. Oren juntos, planifiquen juntos, y no tengan miedo de reevaluar. Dios honra la intencionalidad. 8. Confíen en lo que Dios ya ha sembrado en su corazón. A menudo, las personas saben en lo más profundo de su ser lo que está mal y lo que hay que cambiar. Simplemente han tenido miedo de actuar. Pregúntese, ¿qué consejo le daría a alguien a quien amo si estuviera en mi lugar? Esa sola pregunta puede aportar claridad y valor a su mente y a su corazón. Isaías 30:21 dice, tus propios oídos lo oirán. Justo detrás de ti, una voz dirá, este es el camino que debes seguir. Y Santiago 1:5 nos dice, si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídala a Dios, y le será dada. El Espíritu Santo a menudo habla a través de la conciencia y la convicción. No ignores el poder de esta guía amable y gentil de nuestro Padre Celestial. Ora por la guía de su Espíritu Santo. 9. Esté dispuesto a buscar consejo sabio. A veces, lo mejor que puede hacer una pareja es pedir ayuda. Buscar apoyo profesional, por ejemplo, de un compañero creyente maduro y con mucha experiencia, o como el asesoramiento matrimonial, no es signo de debilidad, sino más bien de sabiduría. Un consejero de confianza puede ofrecer herramientas para manejar conversaciones difíciles, sanar viejas heridas y construir una comunicación más sólida. No tienes que hacerlo solo. Dios a menudo obra a través de otros para traer claridad, sanación y guía a nuestras relaciones. Buscar ayuda no solo está bien, sino que es bíblico. Proverbios 15:22 nos dice, los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros tienen éxito. Y Proverbios 19:20, escucha el consejo y acepta la instrucción, para que adquiera sabiduría en el futuro. Buscar ayuda divina puede ser una de las decisiones más saludables y valientes que puedes tomar para tu matrimonio. 10. Mantén viva la risa. Con el tiempo las parejas pueden olvidar cómo disfrutar de la compañía del otro, pero la risa es más que diversión. Alivia la tensión, reconecta los corazones y fortalece el amor. Ya sea un meme tonto, una broma privada o una cita sorpresa, busca formas de mantener viva la alegría en tu relación. No subestimes el poder que puede tener una pequeña risa. Proverbios 17:22 nos dice, un corazón alegre es una buena medicina. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, afirma Eclesiastés 3:4. Juega, bromea, baila, celebra. La alegría es un pegamento sagrado que une los corazones en el amor. Una última palabra. Un matrimonio cristiano próspero requiere más que creencias compartidas. Requiere humildad, esfuerzo y gracia, y afortunadamente, Dios nos ofrece las tres cosas. Primera carta de Pedro 4:8 nos dice, por encima de todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Comprometámonos a amar no solo con palabras, sino con la forma en que escuchamos, oramos, perdonamos, reímos y paseamos juntos, de la mano, en nuestro caminar con Cristo. ¡Qué buen artículo! No cabe duda de que los matrimonios son mucho más fuertes cuando Dios forma parte de su relación. Ahora bien, ¿qué sueles responder cuando alguien te pregunta, ¿por qué permite Dios las cosas malas? Precisamente, el siguiente artículo se titula ¿Por qué permite Dios el mal?, escrito por el hermano D. Gorham. ¿Por qué permite Dios que exista el mal?
Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 4. Hoy, como tantos otros en todo el país y en todo el mundo, lloramos por la violencia sin sentido y el dolor innecesario causados por seres humanos desilusionados y malvados. A menudo se plantea la pregunta, ¿por qué permite Dios que exista el mal? El mal, según la definición de Webster, es aquello que produce infelicidad, cualquier cosa que, directa o indirectamente, cause sufrimiento de cualquier tipo. Una pregunta que la gente se hace invariablemente es, ¿sabía Dios, el Todopoderoso, el que es omnisciente y omnipotente, que todos estos trágicos acontecimientos humanos iban a ocurrir? La respuesta obvia es sí. Dios es omnisciente, lo sabe todo. No hay nada en los acontecimientos de la vida humana que le pille por sorpresa. Como se nos dice en las Escrituras, Él conoce el final desde el principio de toda la historia humana, incluso lo que aún está por escribirse. Sin embargo, para responder a la pregunta, necesitamos comprender a partir de la palabra de Dios cómo está tratando Dios con el mundo, y, más concretamente, con usted y conmigo en esta época. Sabemos que Dios es perfecto en todos los sentidos. Perfecto en sabiduría, perfecto en amor, perfecto en justicia. El salmista dice en el Salmo 5 que nuestro Dios es un Dios que no se complace en la maldad y que no hay maldad en él. Dios, en su infinita sabiduría, ha tratado con la humanidad de diversas maneras a lo largo de las dispensaciones del tiempo. Vivimos en la era dispensacional de la gracia, que comenzó cuando el Hijo perfecto de Dios vino a esta tierra, quien, según las Escrituras, estaba lleno de gracia y verdad. Y en esta era dispensacional de la gracia, Dios no está tratando con las naciones, con las iglesias, con las organizaciones o con las familias, sin importar lo que la gente intente decirnos. Dios trata con individuos y llama a individuos. Llama a individuos de todas las naciones del mundo, de todas las tribus y de todos los pueblos. A menos que comprendamos el glorioso plan de Dios para la redención de toda la humanidad, el glorioso plan de Dios para todas las edades, o lo que Pablo llama el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, a menos que comprendamos el trato dispensacional de Dios con el hombre, no podremos responder a la pregunta, ¿por qué permite Dios que exista el mal? En su infinita sabiduría, misericordia y amor, Dios creó al hombre como un agente moral libre, con libre albedrío, con la libertad de elegir. Ahora Dios está tratando con usted y conmigo, y con todos aquellos que han respondido al llamado del Evangelio. Él está preparando una novia para su hijo, y no lo está haciendo gratuitamente. No lo está haciendo solo porque quiere una novia para su hijo, lo está haciendo porque tiene un plan definitivo y glorioso más allá de eso. Pero ahora, Él se sienta y permite que el hombre tome sus propias decisiones, cree sus propios dilemas, busque formular sus propias soluciones, fracase y experimente la miseria y el dolor. Las malas condiciones del mundo actual no son obra de Dios. Son el resultado de la obra del pecado y la degradación que han actuado en los corazones y las mentes de la humanidad durante 6,000 años. ¿Por qué permite Dios que exista el mal? A veces es la única manera de aprender lecciones cruciales en la vida. En la vida, es doloroso para los padres ver a sus hijos pasar por la escuela de la vida y aprender una lección por las malas, a través del ensayo y el error. Creo que es infinitamente más difícil para Dios, que es perfecto en sabiduría, perfecto en justicia y perfecto en amor, mantenerse al margen y dejar que el hombre cometa actos despreciables y detestables contra sus semejantes. Al final de esta era, Dios ofrecerá finalmente a la humanidad la posibilidad de elegir. ¿En qué mundo te gustaría vivir? ¿En el mundo actual, lleno de maldad, violencia y conflictos constantes? ¿O en un mundo en el que habrá paz y armonía perfectas entre la humanidad? Un lugar donde se pueda experimentar el amor verdadero y significativo.
un lugar donde las espadas y las armas de guerra se convertirán en arados, azadas y podadorias, y donde nunca más se aprenderá a hacer la guerra. La elección parece sencilla. El reino de Dios está llegando. Nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar: «Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Y esa oración se ha rezado durante 2000 años y se va a cumplir. El reino de Dios está llegando a esta tierra. El reino de justicia de Dios va a sustituir al reino de injusticia de Satanás. Y tú y yo desempeñaremos un papel crucial en esa transición. En la era venidera, Dios utilizará a Cristo y a la Iglesia para traer sanación y bendiciones a todas las familias de la tierra. Esto es lo que la humanidad está esperando. Considero que nuestros sufrimientos actuales no son comparables con la gloria que se revelará en nosotros, porque la creación espera con ansias la revelación de los hijos de Dios, que la creación misma será liberada de su esclavitud a la decadencia y llevada a la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8, 19, 21. Todos los que han muerto desde Adán hasta la última persona antes del regreso de Jesús volverán en la resurrección. Desde esos 23 hermosos niños que murieron en la inundación de Texas hasta todos los que han muerto debido a las atrocidades de hombres malvados. Desde el horror de la semana pasada en Utah hasta los innumerables actos de violencia humana mortal a lo largo de los siglos. Todos volverán, porque la palabra de Dios dice que así será, y su palabra nunca vuelve a él vacía. En última instancia, los corazones de los hombres no cambiarán de las malas intenciones que los consumen hasta que permitan que el Príncipe de la Paz y el Señor del Amor entren en ellos. Con ese fin, decimos: «Maranatha, ven Señor Jesús, ven, para que esta generación malvada y adúltera llegue a su fin y tu amor, misericordia y justicia reinen supremos para la gloria de Dios Todopoderoso». Y todo el pueblo de Dios dijo: «Amén». Hemos analizado tremendas razones por las cuales Dios permite el mal. Sin embargo, ¿qué podemos decir del cuidado que le damos a nuestro planeta? Interesante, ¿verdad? El siguiente artículo justamente se titula La necesidad del cuidado de la creación, escrito por el hermano G. Coulson. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, dice el Salmo, capítulo 24, versículo 1. Como leemos en Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28, a los seres humanos se les dio la responsabilidad de dominar y someter la creación. Lamentablemente, algunos han interpretado esto como una justificación para explotarla con fines egoístas. Sin embargo, como leemos en Génesis, capítulo 2, versículo 15, Dios también dio otra instrucción: servir y cuidar la tierra. Estas palabras muestran que la intención divina nunca fue la explotación, sino la administración sabia. Al unir estas ideas, entendemos que Dios encargó al ser humano cuidar la creación con responsabilidad. Por su capacidad y por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano fue llamado a intervenir en la naturaleza de manera equilibrada, protegiendo la vida, manteniendo su diversidad y asegurando su bienestar. El cuidado de la creación no terminó en el Edén. Como leemos en Levítico, capítulo 25, versículos 1 al 7, Dios ordenó que la tierra descansara cada 7 años, permitiendo su restauración. Y como dice Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4, incluso los animales debían ser tratados con consideración. No pondrás bozal al buey cuando trilla el grano. Como leemos en el Salmo, capítulo 104, se describe el cuidado constante de Dios por su creación. Él provee agua para los animales, alimento para el ser humano y refugio para las criaturas. Todo funciona bajo su sabiduría. Y como dice el mismo Salmo, capítulo 104, versículos 24 y 25, «Cuán numerosas son tus obras, todas las hiciste con sabiduría,
la tierra está llena de tus criaturas. Si hemos sido hechos a su imagen, y Él cuida de la creación, entonces nosotros también estamos llamados a hacerlo. Este principio continúa en el Nuevo Testamento. Como dice Mateo, capítulo 6, versículo 26, Dios cuida incluso de las aves. Como leemos en Romanos, capítulo 8, versículos 19 al 23, la creación espera ser renovada. Como dice Isaías, capítulo 11, versículos 6 al 9, llegará un tiempo en que habrá paz incluso entre los animales. Y como leemos en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 4, Dios creará nuevos cielos y nueva tierra, donde ya no habrá muerte ni dolor. Además, como leemos en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 al 5, se describe un río de vida y árboles que sanan a las naciones. El paraíso perdido será restaurado, y la humanidad volverá a tener la responsabilidad de cuidarlo. Pero la realidad actual es distinta. El ser humano no ha cuidado bien la creación. Los informes modernos advierten que muchas especies están en peligro de extinción y que los ecosistemas están colapsando. Las noticias muestran un aumento en desastres naturales, inundaciones, sequías, incendios forestales, tormentas y desplazamientos masivos de personas. Y aún así, la explotación continúa. Como dice Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18, Dios juzgará a los que destruyen la tierra. Frente a este panorama, los cristianos que toman en serio la Biblia reconocen que la creación pertenece a Dios y que tienen la responsabilidad de cuidarla. Cada acción cuenta. Como dice Lucas, capítulo 16, versículo 10, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y como leemos en Lucas, capítulo 19, versículos 11 al 27, nuestra fidelidad ahora influye en lo que se nos confiará en el futuro. Aunque duele ver el daño que se ha causado, también hay esperanza. Esperamos el día en que toda la creación será restaurada, cuando Dios habite con su pueblo, y todo vuelva a reflejar la armonía original. Y entonces queda una pregunta personal. Si la tierra le pertenece a Dios, ¿cómo estamos respondiendo nosotros al cuidado de algo que nunca fue realmente nuestro? Sin duda alguna, nuestro planeta no es solo una posesión humana, sino más bien una responsabilidad sagrada. ¡Qué oportuno artículo! ¿Y qué podemos decir de la unidad? El siguiente artículo tiene el título Trabajando juntos en unidad, escrito por el hermano E. Weeks. Trabajando juntos en unidad. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3. Se cuenta la historia de dos hombres que subían una cuesta empinada en una bicicleta tándem. Después de mucho esfuerzo, finalmente llegaron a la cima. El que iba delante dijo: «Ha sido una subida muy dura». Y el de atrás respondió: «Claro que sí, y si no hubiera estado frenando, nos habríamos ido hacia atrás». A veces, incluso sin mala intención, alguien puede convertirse en un obstáculo para alcanzar un objetivo común, y eso hace más difícil avanzar. La unidad es esencial cuando se busca lograr algo juntos. Como leemos en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, les ruego que vivan de una manera digna del llamado que han recibido. Sean humildes, amables y pacientes, soportándose unos a otros con amor, y esforzándose por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Siempre existe el riesgo de desacuerdos cuando las personas conviven. Hay diferencias de gustos, formas de pensar, niveles de madurez, experiencias de vida y temperamentos. Todo esto puede generar tensiones. En el caso de los efesios, había una razón clara para esta exhortación. La congregación estaba formada por judíos y gentiles,
dos grupos con historias y costumbres muy distintas. Como leemos en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 17, Cristo derribó la barrera que los separaba y los hizo uno solo, trayendo paz entre ellos y reconciliándolos con Dios. Las diferencias siempre han existido y seguirán existiendo. Por ejemplo, dentro de una congregación, algunos prefieren himnos tradicionales, mientras que otros se inclinan por canciones más actuales. Algunos disfrutan una adoración más sencilla, mientras que otros prefieren más instrumentos. Algunos se visten de manera formal y otros de forma más casual. En situaciones así, la unidad se pone a prueba. La pregunta no es si hay diferencias, sino ¿cómo reaccionamos ante ellas? ¿Permitimos que esas diferencias afecten nuestra actitud hacia los demás? ¿O damos espacio para que otros piensen distinto sin dejar de amarlos? Hay una frase que ayuda a mantener equilibrio en estos momentos. Bienaventurados los flexibles, porque no se quebrarán. Aquí tienes algunas reflexiones sobre la unidad. Solos podemos hacer muy poco, juntos podemos lograr mucho. La verdadera unidad con Dios nace desde el corazón. La unidad auténtica resiste la presión sin romperse. Hay belleza y poder en la unidad, requiere armonía de mente y corazón. La unión hace la fuerza. El trabajo en equipo logra cosas extraordinarias. La unidad es valiosa, pero no se alcanza solo con palabras. Cuando avanzamos juntos, el éxito llega como resultado. La unidad no significa ausencia de desacuerdos, sino decisión de trabajar juntos a pesar de ellos. Finalmente, que este sea nuestro objetivo, como leemos en Colosenses capítulo 3, versículos 13 al 15. Soportarse unos a otros y perdonarse, así como el Señor los perdonó. Y por encima de todo, vestirse de amor, que une todo en perfecta armonía. Que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, pues fueron llamados a vivir en paz como miembros de un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¡Qué excelente artículo sobre trabajar en unidad! Ahora es el momento de hablar de la confianza, pero no de cualquier confianza, sino de una que puede ser peligrosa. El siguiente artículo se titula El exceso de confianza, escrito por el hermano J.D. Caesar. El exceso de confianza. La confianza es un estado mental que, si lo analizamos bien, está relacionado con nuestra fe en nosotros mismos, en los demás o con lo que creemos que es verdad. Tener fe o confianza puede ser algo positivo y necesario, dependiendo del contexto, pero también puede volverse perjudicial cuando se convierte en una seguridad excesiva en nuestras propias capacidades o ideas. Cuando creemos que tenemos la verdad absoluta sobre un asunto y nos cerramos a escuchar a los demás, surge una pregunta importante. ¿Eso refleja humildad? Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. El exceso de confianza en uno mismo puede ser muy peligroso. Un ejemplo claro lo encontramos en el apóstol Pedro. Como leemos en Mateo capítulo 26, versículo 33, él estaba seguro de que nunca fallaría, pero terminó negando a Jesús 3 veces. Su experiencia queda como una advertencia que no deberíamos ignorar. Por otro lado, somos muy bendecidos cuando podemos estudiar la Biblia en un ambiente donde hay libertad para expresar diferentes puntos de vista. Ese intercambio, cuando se hace con respeto, puede ayudarnos a crecer tanto en conocimiento como en espiritualidad. Cuando participamos en estos espacios, deberíamos hacerlo reconociendo algo importante. Aún tenemos mucho que aprender. El crecimiento muchas veces ocurre en medio de conversaciones sinceras. Por ejemplo, compartir ideas con otros creyentes, incluso cuando no pensamos igual, puede enriquecer nuestra comprensión. Esto es posible porque, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11, dentro del cuerpo de Cristo hay diferentes dones. Y todos podemos beneficiarnos unos de otros.
Nadie lo sabe todo. También hay momentos que muestran el valor del amor y la preocupación genuina entre hermanos. A veces, una simple frase como «estoy orando por ti» puede traer ánimo y consuelo. Ese tipo de actitud refleja un corazón sincero. Sin embargo, también existen situaciones donde la confianza en la propia postura se convierte en una barrera. Cuando alguien está demasiado seguro de su punto de vista, puede dejar de escuchar, de analizar y hasta de considerar que podría estar equivocado. Y eso detiene el aprendizaje. La realidad es que a ninguno de nosotros nos resulta fácil escuchar ideas que contradicen lo que creemos. Aceptar que podríamos estar equivocados puede ser incómodo, incluso agotador. Pero ahí es donde entra la humildad. Debemos luchar contra esa tendencia natural a cerrarnos. Como dice Proverbios capítulo 26, versículo 12, ¿has visto a alguien que se cree sabio? Más esperanza hay para un necio que para él. Qué peligroso es el exceso de confianza. Tremenda información. Ha llegado el momento de echar un vistazo a la historia cristiana del siglo I. El siguiente artículo, escrito por el hermano P. Blenman, se titula Examinando el papel apostólico. ¿Sustituyó Pablo a Matías? Examinando el papel apostólico. ¿Sustituyó Pablo a Matías? Existe una creencia dentro de algunos círculos cristianos que afirma que Matías fue rechazado por Dios y que, en realidad, Pablo ocupó su lugar como uno de los 12 apóstoles. Esta idea ha circulado durante siglos y sigue siendo motivo de debate hoy en día. Algunos han afirmado que ciertos padres de la Iglesia se opusieron a la elección de Matías. Sin embargo, no hay evidencia clara que respalde esa afirmación. Aún así, el debate continúa. Unos sostienen que Matías fue la elección divina, mientras que otros defienden que Pablo fue el verdadero sustituto. Quienes apoyan la idea de que Pablo reemplazó a Judas suelen presentar varios argumentos. Pero antes de aceptarlos, es importante seguir un principio clave. Como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, examínenlo todo y retengan lo bueno. Con ese enfoque, analicemos cada argumento. Primer argumento. Los discípulos no tenían autoridad para nombrar a un apóstol. Como leemos en Hechos capítulo 1 versículos 24 al 26, los discípulos oraron antes de tomar la decisión, diciendo: Señor, tú conoces el corazón de todos, muestra a cuál de estos has elegido. Esto demuestra que no actuaron por iniciativa propia, sino buscando la guía de Dios. Además, como dice Mateo capítulo 18, versículo 18, Jesús les había dado autoridad para tomar decisiones que serían respaldadas en el cielo. Y como leemos en Mateo capítulo 16, versículo 19, también les dio las llaves del reino. Por lo tanto, no parece correcto decir que actuaron sin respaldo divino. Segundo argumento. Echar suertes no era un método válido. Como leemos en Hechos capítulo 1 versículo 26, los discípulos echaron suertes y la decisión recayó en Matías. Pero esta práctica no era ajena a las Escrituras. Como dice Levítico capítulo 16 versículo 8, Aarón echaba suertes en el día de la expiación. Y como leemos en Josué capítulo 18 versículo 6, también se usaban suertes para dividir la tierra. Más aún, como dice Proverbios capítulo 16, versículo 33, la suerte se echa, pero la decisión viene del Señor. Esto muestra que echar suertes era una forma reconocida de buscar la dirección de Dios. Tercer argumento. Matías no vuelve a mencionarse después. Algunos creen que como Matías no aparece nuevamente en los relatos posteriores, su elección no fue válida. Pero este razonamiento tiene un problema. Varios apóstoles tampoco vuelven a ser mencionados después del libro de los Hechos, como Andrés, Felipe, Bartolomé, Tadeo y Simón el Celote.
La ausencia en el relato no significa falta de importancia o de autoridad. Cuarto argumento. Pablo era apóstol, por lo tanto, uno de los 12. Es cierto que Pablo es llamado apóstol. Como dice Romanos capítulo 11, versículo 13, él mismo se describe como apóstol de los gentiles. Sin embargo, la palabra apóstol significa enviado y no se limita exclusivamente a los 12. Incluso Jesús es llamado apóstol. Como leemos en Hebreos capítulo 3, versículo 1, se le llama el apóstol y sumo sacerdote. La clave está en cómo Pablo se veía a sí mismo. Como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8, Pablo menciona que Jesús se apareció primero a Cefas, luego a los 12 y finalmente a él. Es importante notar que habla de los 12 en tercera persona, separándose claramente de ese grupo. Esto indica que Pablo no se consideraba uno de los 12 apóstoles. Además, Judas ya no formaba parte del grupo, por lo que el número debía completarse antes de esas apariciones. En conclusión, este tema muestra lo importante que es analizar las Escrituras con cuidado. Aunque algunos creen que Pablo reemplazó a Matías, la evidencia bíblica no respalda claramente esa idea. Los discípulos actuaron con oración, buscaron la guía de Dios y utilizaron un método bíblico para tomar su decisión. El hecho de que Matías no vuelva a mencionarse no invalida su papel, ya que lo mismo ocurre con otros apóstoles. Este debate no define nuestra salvación, pero sí nos recuerda algo importante. Debemos examinar con cuidado, reflexionar con humildad y mantenernos firmes en lo que realmente enseña la palabra de Dios. Como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, examínenlo todo y retengan lo bueno. Sin duda alguna, debemos examinar las Escrituras con mucho cuidado en todo momento. Ahora bien, ¿dirías que las tragedias que ocurren en la vida son un castigo directo de Dios? El siguiente artículo está más que interesante y responde a esa pregunta. Se titula La Torre de Siloam, escrito por el hermano L. Schneider. En Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. Algunos le contaron a Jesús acerca de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y él respondió, ¿piensan que eran más pecadores que los demás? Les digo que no, pero si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Hay muchas formas de analizar este pasaje. Lo primero que llama la atención son las palabras de Jesús, que podrían interpretarse como arrepiéntanse o mueran. Pero sabemos que eso no puede entenderse de forma literal, porque todos los que escucharon esas palabras, se arrepintieran o no, murieron hace siglos. Quizás Jesús estaba apuntando a algo más profundo, incluso a una realidad futura. Sin embargo, en este contexto inmediato, parece que su enseñanza va en otra dirección. Existe una idea común, que Dios siempre recompensa el bien con bendiciones inmediatas y castiga el mal con sufrimiento en esta vida. Esta forma de pensar se basa en textos como Deuteronomio capítulo 28. Como dice Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 4, si el pueblo obedecía, recibiría bendiciones en todo. Pero como leemos en Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 al 18, si desobedecía, vendrían maldiciones. Sin embargo, esto era una promesa nacional para Israel, no una regla automática para cada individuo. La misma Biblia muestra ejemplos de personas justas que sufrieron injustamente, profetas perseguidos, hombres fieles maltratados y hasta Juan el Bautista asesinado. Incluso Jesús fue crucificado. Esto nos enseña que la justicia de Dios no siempre es inmediata. A veces es progresiva, a veces espiritual y muchas veces se revela plenamente en el tiempo adecuado. Ahora, imaginemos la escena. Jesús caminando con un grupo diverso, discípulos, curiosos, líderes religiosos.
Algunos mencionan un hecho trágico, unos galileos asesinados por orden de Pilato mientras ofrecían sacrificios. Probablemente no era una pregunta inocente. Tal vez buscaban provocar a Jesús, hacerlo tomar una posición política o religiosa que pudiera usarse en su contra. Como leemos en Lucas capítulo 11, versículos 53 y 54, los líderes religiosos estaban tratando de atraparlo en sus palabras. Pero Jesús no cae en la trampa. En lugar de debatir si la acción fue correcta o incorrecta, dirige la atención hacia algo más importante, el corazón de las personas. Él deja claro que aquellas víctimas no eran peores pecadores que otros. Y luego añade otra referencia. Habla de 18 personas sobre las que cayó una torre en Siloé. ¿Murieron porque eran más culpables? No. El mensaje es claro. No hay una relación directa entre tragedia y nivel de pecado. Las desgracias pueden ocurrir tanto a personas buenas como a malas. Vivimos en un mundo donde el mal es permitido por un tiempo, y donde ocurren tragedias causadas por el ser humano o por circunstancias naturales. El punto central de Jesús no era señalar culpables, sino llamar al arrepentimiento. En lugar de juzgar a otros, debemos examinarnos a nosotros mismos. Además, sus palabras también tenían una advertencia implícita para su tiempo. Si el pueblo no cambiaba, vendrían consecuencias graves. Y así ocurrió. Como dice Lucas capítulo 21, versículos 20 y 21, Jesús advirtió que cuando Jerusalén fuera rodeada por ejércitos, debían huir. Y quienes obedecieron escaparon. Pero muchos no lo hicieron. La historia muestra que Jerusalén fue destruida y multitudes murieron. Como dice Lucas capítulo 13 versículos 34 y 35, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunir a tus hijos, pero no quisiste. También es posible que, al mencionar que eran galileos, algunos insinuaran que eran menos religiosos o menos cuidadosos en la ley. Como leemos en Marcos capítulo 14 versículo 70, el acento galileo los distinguía. Tal vez intentaban provocar a Jesús, ya que él también era de Galilea. Pero él no entra en ese juego. Continúa enseñando. Aclara que las tragedias no son una medida directa del pecado. Ni el sufrimiento indica necesariamente el juicio de Dios, ni la prosperidad garantiza su aprobación. Debemos aprender a juzgar con justicia, o mejor aún, a no juzgar apresuradamente. El tiempo revelará todas las cosas. Como dice Malaquías capítulo 3 versículo 18, llegará el momento en que se verá claramente la diferencia entre el justo y el impío. La verdad saldrá a la luz. Mientras tanto, el llamado es personal. Examinar nuestro corazón, cambiar, crecer, seguir a Jesús, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y caminar con Él. Y como dice Isaías capítulo 35 versículo 8, hay un camino de santidad que conduce a la vida. Maranata, el juez justo viene. Qué buenas lecciones hemos aprendido sobre el relato de la Torre de Siloam. A continuación, el hermano P. Blenman, en nombre del personal de la Nueva Creación, ha preparado un artículo de preguntas y respuestas titulado Los 10 Mandamientos y la observancia del sábado. ¿Debemos observar el sábado o el domingo como día de descanso? ¿Y siguen siendo válidos para los cristianos los mandamientos de Dios en la Torá, especialmente los 10 mandamientos? La respuesta corta es sí. Los 10 mandamientos siguen siendo válidos en principio. Sin embargo, ahora estamos bajo un pacto diferente al que tuvo la nación de Israel. Los 10 mandamientos formaban la base del pacto de la ley dada por medio de Moisés, el cual funcionaba como un sistema legal para el pueblo de Israel. Pero los cristianos no pertenecemos a una nación física, sino que formamos parte del cuerpo de Cristo, y por eso estamos bajo un pacto distinto.
Como leemos en Romanos capítulo 6 versículos 14 al 23, los cristianos no estamos sujetos a los requisitos estrictos de la ley mosaica. Y como dice Romanos capítulo 6 versículo 14, el pecado no se enseñoreará de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Además, al estudiar Colosenses capítulo 2, aprendemos que los requisitos de la ley adquieren ahora un significado más profundo. Como leemos en Colosenses capítulo 2 versículo 14, las ordenanzas fueron anuladas y clavadas en la cruz junto con Cristo. Esto se debe a que Jesús cumplió la ley perfectamente. Como dice Mateo capítulo 5 versículo 17, Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Por eso, bajo el nuevo pacto, la ley no desaparece, sino que se transforma en su aplicación y significado. Como leemos en Jeremías capítulo 31 versículo 31, Dios prometió un nuevo pacto. Y como dice Lucas capítulo 22, versículo 20, Jesús mismo lo confirmó al hablar de ese nuevo pacto en su sangre. Ahora bien, surge una pregunta importante. ¿Qué ocurre con el sábado? ¿Deben los cristianos guardar el sábado como un día literal de descanso? La respuesta es no. El sábado tiene un significado diferente para el cristiano. Recordemos que cuando los israelitas estaban en el desierto, muchos no entraron en el reposo de Dios por falta de fe. Como leemos en Hebreos capítulo 3 versículos 7 al 19, la incredulidad les impidió recibir esa bendición. En cambio, la base de la vida cristiana es la fe. Como dice Hebreos capítulo 4 versículo 3, los que hemos creído entramos en ese reposo. Esto significa que el verdadero reposo no es simplemente un día físico, sino una condición espiritual. Para el cristiano, el sábado no se limita a 24 horas en un día específico, sino que se convierte en una realidad continua, un descanso basado en la fe, en la confianza en Dios y en la obra completa de Cristo. En otras palabras, el verdadero reposo cristiano se vive todos los días. Cuánta gratitud sentimos por estar bajo el nuevo pacto, y por nuestra fe entramos a un descanso espiritual de plena confianza en Dios. Ahora bien, ¿recuerdas la famosa expresión de Jesús, a César lo que es de César? Bueno, en el siguiente artículo veremos el contexto de estas palabras y una poderosa enseñanza de nuestro Señor. El título es Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, escrito por el hermano Arfray. En un intento por poner a Jesús en un dilema, un grupo de hombres formado por fariseos y herodianos se le acercó y le preguntó si era correcto pagar impuestos al César o no. Los fariseos eran nacionalistas firmes que resentían profundamente el dominio romano sobre el pueblo de Dios, mientras que los herodianos, como sugiere el nombre, se habían alineado con la familia de Herodes, designada por Roma para gobernar Judea, y estaban a favor de ese sistema. Si Jesús decía que estaba mal que los judíos pagaran impuestos al César, los herodianos podían acusarlo de traición. Pero si decía que estaba bien pagarlos, parecería desleal a las aspiraciones nacionalistas de los fariseos y del pueblo común, que sufría bajo el dominio romano. Estas ideologías opuestas encontraron un punto en común al hacerle la pregunta a Jesús, con la intención de desacreditarlo ante el pueblo, sin importar cuál fuera su respuesta. Jesús comprendió sus intenciones y rechazó las palabras aduladoras con las que intentaron abordarlo. Pidió ver la moneda y le entregaron un denario de plata. Esta moneda tenía el retrato del emperador Tiberio con la inscripción Tiberio César, hijo del divino Augusto, en una cara, y en la otra, la imagen de Livia, esposa del emperador, con la inscripción Sumo Sacerdote. La moneda ilustraba claramente que el emperador no solo era el jefe del estado político, sino también el líder religioso, el pontífice máximo de los dioses del imperio. Como tal, el emperador exigía honores tanto civiles como divinos. Comprender esto nos ayuda a entender por qué Jesús respondió de esa manera. Entonces preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? De César, respondieron. Y él les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 20, 21. Estos hombres quedaron desconcertados por la respuesta de Jesús y dejaron de insistir en el asunto. Su respuesta, sencilla pero profunda, ha resonado a lo largo de los siglos como el principio que debe guiar a todos los que desean seguir fielmente el mandato del Señor. A lo largo de la historia,
Las autoridades gobernantes han intentado apropiarse no solo de la obediencia política, sino también de la lealtad y el honor que pertenecen a Dios, mezclando ambos en un solo sistema sin separación. Sabemos que Dios ha permitido la existencia del gobierno humano con el propósito de mantener el orden social. Cuando esa autoridad se ejerce correctamente, produce cierto nivel de justicia, libertad y seguridad para los ciudadanos. Por eso es apropiado orar por quienes tienen esa responsabilidad. Sin embargo, esa autoridad es limitada. Por eso necesitamos una comprensión clara y práctica de qué pertenece al César y qué pertenece a Dios. No podemos entender lo que es del César si primero no entendemos lo que es de Dios. Los cristianos han sido llamados de entre muchas naciones y pueblos para formar un pueblo que lleve el nombre de Dios. Hechos 15:14. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Hechos 20:28. La vida que vivimos ya no nos pertenece, sino que le pertenece a Cristo. Romanos 14:7-8. En un sentido muy real, ahora somos siervos de Dios. Romanos 6:22. Estamos llamados a vivir como extranjeros y residentes temporales en este mundo, mientras esperamos y anhelamos la llegada del reino de Dios. Filipenses 3:20, 1 Pedro 2:11. Por encima de todo, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Marcos 12:29-30. Además, se nos manda amar al Señor Jesús por encima de cualquier relación humana. Marcos 10:37-40. Todo esto y mucho más forma parte de lo que es de Dios. Pero no basta con conocer estas verdades de manera intelectual. Si nuestra identidad no está realmente definida por ellas, no podremos resistir las fuerzas que constantemente intentan ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios en nuestra vida. Si nuestro amor por Dios y por el Señor Jesús se ve comprometido por otros afectos o lealtades, ya sea el amor propio, la familia, la cultura o incluso el país, nunca lograremos comprender plenamente ni tener la fortaleza para vivir conforme a esas palabras desafiantes. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Qué buen recordatorio! Nunca deberíamos darle a otros la lealtad que solo pertenece a nuestro Padre Celestial. Ahora disfrutaremos del siguiente artículo. Es una reflexión muy hermosa de la revista Bible Student Magazine. Se titula Bajo la sombra del Todopoderoso. Entre los muchos pasajes de las Sagradas Escrituras que inspiran nuestra fe, no hay ninguno que exprese tanta confianza en Dios como el Salmo 91. Desde que se escribieron estas palabras alentadoras, miles de personas han sido fortalecidas por ellas en momentos de angustia y peligro. La simple lectura de este salmo trae al corazón y a la mente una sensación de paz y seguridad en medio de las tormentas de la vida. Aquellos que han vivido conforme al espíritu de sus palabras han descubierto que sus grandes y amplias promesas se han cumplido en sus experiencias cotidianas. Sin embargo, hay una condición necesaria para recibir plenamente la bendición de sus promesas en nuestra vida, y está contenida en las palabras del primer versículo. Debemos morar en el lugar secreto del Altísimo y permanecer bajo la sombra del Todopoderoso. A menudo tendemos a considerar este lugar secreto, bajo la sombra de Dios, como un privilegio especial reservado solo para los cristianos más avanzados y maduros, pensando que morar en la presencia misma de Dios solo se alcanza después de una vida larga y dedicada a su servicio. Pero esto no es así. El lugar secreto es para todos los que buscan refugio debido a su vulnerabilidad ante la preocupación, la incertidumbre y el temor. Estas palabras están dirigidas al corazón débil del creyente que lucha. Fueron escritas con el propósito de ayudar tanto a los jóvenes e inexpertos como a los cristianos maduros.
El lugar secreto es tan vital y necesario para unos como para otros, y está igualmente al alcance de todos. ¿Cómo podemos entonces morar bajo la sombra del Todopoderoso? No se trata de algo complicado, ni de un conocimiento difícil de alcanzar. Es el resultado sencillo y eficaz de actuar. Se nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia, y este acceso está abierto a todos los que creen. Es la necesidad del alma, y no su nivel de conocimiento, lo que la conduce al lugar secreto del Altísimo. Es allí, bajo la sombra del Todopoderoso, donde encontramos la paz, el gozo y la confianza profunda que nacen de ser conscientes de la presencia de Dios. Permanecer bajo la sombra del Todopoderoso no significa que, por esperar en Dios, dejemos de actuar en nuestros asuntos diarios. Significa que, ante dificultades y problemas mayores de los que hemos enfrentado antes, buscamos con perseverancia ese lugar secreto. Con la fuerza y la confianza que allí recibimos, podemos avanzar con serenidad para enfrentar lo que venga. Y descubriremos que las promesas de este salmo se vuelven realidades vivas en nuestra experiencia. Las dificultades pierden fuerza, los obstáculos se reducen, suceden cosas inesperadas y nos encontramos triunfando sobre las tribulaciones y adversidades. Cuando nuestra mente está confundida por la angustia y la preocupación, puede parecer casi imposible entrar en el silencio y la calma del lugar secreto. Pero, si queremos dejar de ser víctimas del miedo y la ansiedad, debemos permitir que el Espíritu de Dios guíe nuestra mente. Leamos entonces lentamente y con un espíritu de oración el Salmo 91. Y mientras avanzamos en su lectura, su mensaje de confianza y seguridad irá llenando poco a poco nuestro corazón, produciendo una paz profunda, una tranquilidad que no proviene de la tierra, sino del cielo. Entonces, llenos de fe y en armonía con Dios, podremos cumplir con nuestra parte en las responsabilidades prácticas de la vida, con la firme confianza de que todas nuestras circunstancias obrarán para bien, porque hemos puesto nuestro amor en Dios. Jesús dijo, «Les dejo la paz, les doy mi paz». Y el apóstol Pablo exhorta, «No se angustien por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Sin duda alguna, todos queremos estar bajo la sombra del Todopoderoso. Ha llegado la hora de escuchar el último artículo de esta edición. El título es muy sublime: Un retrato de Jesús, restaurando la esperanza. Escrito por el hermano D. Matthewson. Un retrato de Jesús, restaurando la esperanza. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas capítulo 24, versículo 32. Este pasaje de Lucas es uno de los muchos en las Escrituras que relatan una de las apariciones de Jesús después de su resurrección. En él vemos cómo Jesús restaura la esperanza de aquellos que estaban desanimados y decepcionados por su muerte en la cruz. Lucas menciona a Cleofás como uno de los 2 discípulos. El único otro lugar donde aparece este nombre en las Escrituras es en Juan capítulo 19, versículo 25, donde se menciona que la hermana de la madre de Jesús, María, esposa de Cleofás, estaba junto a la cruz. Esto podría convertir a Cleofás en tío de Jesús, y es muy probable que el otro discípulo fuera su esposa, María, quien regresaba a casa después de la Pascua. Resulta interesante pensar que Jesús se haya aparecido a su tía, quien había estado junto a la cruz viendo su sufrimiento y muerte. Sin embargo, esto sigue siendo una conjetura, ya que las Escrituras no revelan la identidad del segundo discípulo.
Cuando Jesús se acercó a ellos, les preguntó de qué estaban conversando. Ellos se sorprendieron de que no supiera lo que había sucedido en Jerusalén, pues era el tema de toda la ciudad. Le contaron los acontecimientos e incluso mencionaron cómo habían esperado que Jesús fuera el Redentor de Israel. Claramente estaban desanimados por todo lo ocurrido. Como muchos judíos de su tiempo, vivían con la esperanza de que el ungido viniera durante su vida y los liberara de la opresión. Creían que Jesús era ese ungido, y con su muerte, sus esperanzas parecían haberse desvanecido. También expresaron su confusión al saber que las mujeres habían encontrado la tumba vacía y que ángeles se les habían aparecido, afirmando que Jesús estaba vivo. No podían comprenderlo. Entonces Jesús comenzó a explicarles todas las profecías del Antiguo Testamento que señalaban que el Mesías debía sufrir y morir antes de entrar en su gloria. Les habló desde los escritos de Moisés y de todos los profetas, mostrándoles cómo estas escrituras apuntaban a él como el Mesías. Cuando llegaron a su destino, lo invitaron a quedarse a cenar. Nos dice Lucas capítulo 24, versículos 30 al 32. Cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y comenzó a dárselo. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Por qué no reconocieron quién era mientras caminaban hacia Emaús? Porque Jesús quería explicarles las profecías y mostrarles lo que no habían comprendido en las Escrituras. Si lo hubieran reconocido desde el inicio, la emoción habría sido tan grande que no habrían podido concentrarse en lo que él deseaba enseñarles. Jesús quería que entendieran cómo la profecía se había cumplido mediante su muerte en la cruz. En su sabiduría les impidió reconocerlo hasta el momento en que partió el pan con ellos de una manera tan familiar. Entonces lo entendieron, y en ese instante sus ojos se abrieron al ver a su Salvador resucitado. Con su esperanza restaurada, se levantaron de inmediato y regresaron con rapidez a Jerusalén, repitiendo el recorrido de aproximadamente 7 millas. Saber que Jesús estaba vivo les dio la fuerza y el ánimo para volver sin demora, y contar con entusiasmo a los 11 lo que había sucedido. Además de haber visto a Jesús, compartieron todo lo que él les había explicado acerca de las profecías del Mesías sufriente. Jesús era, sin duda, el Mesías y el Redentor del mundo. Fue esta esperanza renovada la que impulsó a sus discípulos a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Jesús murió por los pecados del mundo, pero ahora es el Rey resucitado, a quien servimos hoy y por toda la eternidad. Finalizamos nuestra entrega de enero y febrero 2026 de La Nueva Creación con mucha gratitud. Esperamos de corazón que este número haya sido de su agrado. Para seguir conectados, los invitamos a suscribirse en cdmi.org y recibir nuestras futuras ediciones digitales e impresas. Gracias por su sintonía y apoyo de siempre. Que nuestro Padre Celestial los colme de bendiciones.